En este vídeo vamos a empezar el tema siguiente, que es el tema de proporcionalidad. Os he colgado el tema en el aula virtual, pero lo vamos a leer juntos en este vídeo para que os resulte más sencillo. Mirad, esto es lo que os vais a encontrar colgado en el aula. Lo tenéis que copiar en vuestro cuaderno, como siempre, porque los apuntes los tenéis que tener vosotros, ¿vale? Escritos por vosotros, que los vais a entender mejor. Entonces esto es como si yo os lo contara en la pizarra, ¿vale? En una hoja nueva, ya sabéis, como siempre que empezamos un tema nuevo, pues ponéis tema 3, proporcionalidad, y vamos a empezar viendo unos cuantos conceptos. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de razón entre dos números, vamos a decir. Y es simplemente el cociente entre esos dos números A y B. Mirad que cuando lo escribo con letras, en apariencia es una fracción, es como cuando dábamos la teoría en el tema de fracciones. Hay una diferencia sutil, y es que cuando yo hablo de la razón entre dos números, esos números pueden ser a su vez números decimales o números fraccionarios, ¿vale? O sea que este cociente, esto representa una división, ¿vale? No es necesariamente una fracción, porque A puede ser un medio, o 3/5, o 2,3, ¿vale? O 2,5, como es luego en el ejemplo. Ponemos aquí un ejemplo para que lo entendáis. La razón entre 2,5 y 5 es, fijaos que el primero de ellos es el que va en el dividendo y el otro es el que va en el divisor. Entonces la razón entre 2,5 y 5 es 2,5 partido de 5. Si queremos escribirlo en forma de fracción irreducible, lo que hacemos es multiplicar por la unidad seguida de tantos ceros como necesitemos para que nos queden enteros los dos. Entonces ahora esto ya sí es una fracción que podemos simplificar al máximo, y también podemos dar su número decimal equivalente. Una proporción, pues si por ejemplo la razón entre 3 y 4 pues sería 3/4, la razón entre 5 y 4 sería 5/4, la razón entre 2 y 1 es 2, ¿vale? O sea que puede ser un número entero también. Es la división entre los dos, el cociente entre los dos, simplemente. ¿Una proporción qué es? Una proporción es una igualdad entre dos razones, es decir, entre dos cocientes. Entonces, diremos que una proporción es cuando yo me encuentro una división igualada a otra división, pero indicada. En estas proporciones lo que se cumple es que el producto de extremos, se llama extremos a A y a C, es igual al producto de medios, que son B y C. Eso es sencillo, es lo mismo que se cumplía en las fracciones. Cuando son números enteros se cumple, y cuando no son números enteros se cumple también, ¿vale? Porque el mismo número por el que yo multiplique para obtener C, pues es por el que yo multiplico para obtener D, ¿vale? Independientemente de si son números enteros o si no. Lo que vamos a utilizar mucho en este tema es calcular el término desconocido en una proporción. Cuando queramos calcular el término desconocido en una proporción, lo que vamos a hacer es utilizar esta igualdad. Entonces, en el ejemplo nos dicen que calculemos el valor desconocido en la proporción 6 entre x es igual a 15 entre 25, y entonces lo que decimos aquí es que el producto de extremos, 6 por 25, es igual al producto de medios, que es 15 por x. Podéis poner x por 5 también, eso está perfecto. Si dos cantidades son iguales, cuando yo las dos las divida por 15 siguen siendo iguales. Entonces en este lado me va a quedar solo x. Y en el otro lado me queda 6 por 25 entre 15, ¿vale? Aquí no he escrito la simplificación porque con el editor de ecuaciones no podía, pero lo que hemos hecho es divido entre 3 y aquí también, y aquí me queda un 2 y aquí me queda un 5, y aquí divido entre 5 y aquí también, y por eso me queda 2 por 5, que es 10. O sea, el término desconocido de esta proporción valía 10, ¿vale? Para que se cumpliera esta igualdad, x tiene que valer 10. Seguimos. ¿Para qué vamos a usar la proporcionalidad? Pues lo vamos a utilizar en problemas en los que nos encontremos magnitudes directamente proporcionales. ¿Y qué es eso? Esto ya lo visteis el curso pasado, ¿vale? Lo que va a ser nuevo este año es que además de ver la proporcionalidad directa, vamos a ver también la inversa y la compuesta, pero de momento vamos a ver la directa. Y la proporcionalidad directa, que ya la trabajasteis el curso pasado, es muy sencillita y es muy intuitiva. Diremos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, si una de ellas se hace doble o triple o mitad, la otra también se hace doble o triple o mitad. Aquí una coma, me falta, ahora lo arreglo.
Es decir, que las dos aumentan en la misma proporción, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Un coche que va a 105 km por hora recorre 140 km en un determinado tiempo. ¿Cuánto recorrería el mismo coche en ese mismo tiempo si fuera a 90 km por hora? Esta es la resolución del ejemplo, ¿vale? Y yo digo aquí, lo primero que tengo que decir es que las magnitudes que están implicadas en el problema tengo que ver si se relacionan, son magnitudes directamente proporcionales o si no, porque si no lo son no puedo utilizar proporcionalidad, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es la regla de 3, como el curso pasado. La velocidad a la que va el coche y la distancia que recorre son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si va al doble de velocidad, recorre el doble de distancia. Si va al triple de velocidad, recorre el triple de distancia. Y si va a la mitad de velocidad, recorre la mitad de distancia, etc. Entonces yo escribo las magnitudes. Escribo la magnitud, que es aquello que yo mido, es la velocidad, y la otra magnitud es la distancia. Entre paréntesis pongo en qué unidades lo estoy midiendo en el problema. La velocidad la estoy midiendo en kilómetros hora y la distancia en kilómetros. Y pongo una enfrente de otra aquellas que están relacionadas. A 105 km hora recorre 140 km. Y me preguntan, a 90 km hora, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? ¿Qué ocurre cuando las magnitudes son directamente proporcionales? Pues lo que ocurre es que puedo escribir estas cantidades relacionadas formando una proporción, forman una proporción. Entonces, 105 partido por 90 es igual a 140 partido por x. ¿Qué voy a hacer aquí? Calcular, encontrar el término desconocido de una proporción, ¿vale? Mirad, lo podemos hacer como antes, podemos escribir producto de extremos igual a producto de medios, pero tenemos una forma más rápida de hacerlo. Para encontrar el término desconocido en una proporción, una vez que yo tenga esto, ¿vale? Una igualdad como esta, una proporción hemos dicho que se llama, lo que vamos a hacer para encontrar el término desconocido es multiplicar entre sí los que quedan uno enfrente de otro y dividir por el que queda enfrente de la cantidad desconocida, 90, porque es lo mismo que hemos hecho antes, solo que hemos encontrado una forma más rápida de hacerlo, ¿vale? Es lo que hicimos aquí, cuando hicimos producto de extremos igual a producto de medios. Entonces luego, como todo lo dividimos entre 15, entre el que quedaba enfrente de x, pues al final es que ese término va a pasar dividiendo. Entonces aquí, para ir un poquito más rápido, lo que hacemos para calcular el término desconocido es 90 por 140 y divido por el que está enfrente de esa cantidad desconocida, o sea que es 90 por 140 partido por 105. Simplifico lo que se pueda, entre 5 y me queda 18 y aquí 21. Ahora, 18 y 21 son divisibles entre 3, por ejemplo, y aquí me queda 6 y aquí me queda 7. Pero 140 es divisible entre 7, me queda 20. Y aquí 1. Por eso me queda 6 por 20, que es 120 kilómetros. Entonces, si hubiera ido a 90 kilómetros hora, habría recorrido 120 kilómetros. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar aquí. Lo siguiente que vamos a ver, esto lo vamos a ver en clase, ¿vale? Pero os lo he dejado aquí por si alguien le quiere ir echando un vistazo, porque es lo que es nuevo este curso, ¿vale? No lo voy a explicar en este vídeo todavía, pero si tenéis ganas de leerlo, en los apuntes ya está. Y está colgado en el aula, así que lo podéis mirar un poquito y el miércoles, como nos vemos en clase, el miércoles en clase lo contamos, ¿vale? Con esto ya podéis hacer los primeros ejercicios de proporcionalidad. De todas formas, os lo escribo ahora en un mensajito en el aula virtual. Nos vemos pronto, espero que el miércoles. Un abrazo.